Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con una lista de películas del oeste. Anda, ¿Quién eres tú? Cine. Sí. Perseguido en 5 estados. Mira niño, vete por ahí, no seas pesado, Vivo, vete a jugar. muerto. No, ni vivo ni muerto, no. El western, género cinematográfico originario de Estados Unidos, narra las historias sociales, humanas y políticas de la segunda mitad del siglo XIX, abarcando desde la Guerra Civil en 1860 hasta el final de las llamadas Guerras Indias en 1890, época de conquista y colonización. Género clásico americano por excelencia, la palabra western se deriva de la palabra west, oeste en inglés. Aunque se trata de un anglicismo aceptado por la Real Academia Española, la traducción más habitual sería película del oeste y película de vaqueros. El western puede ser el único género que tiene su origen en el cine, puesto que no aparece antes ni en la literatura ni en el teatro. Las primeras películas se grabaron en los estudios, como las demás de la época. Sin embargo, cuando se empezó a grabar en exteriores, se utilizaron lugares aislados, como en California, Arizona, Nevada, Texas, Kansas o Colorado, convirtiendo estos paisajes en un elemento fundamental dentro de la película. El primer western de la historia es Asalto y robo a un tren, de 1903, dirigida por Edwin Potter. En esta película se reflejaba la situación real que se vivía en la época, en la que los asaltos y robos estaban a la orden del día. Vamos a hacer un recorrido por 14 películas consideradas las mejores de la historia y que han marcado época dentro de este género. Eso sí, os digo, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. La diligencia, película estrenada en 1939. Una diligencia hace un peligroso viaje a través de territorio indio. La ocupan diversos personajes, como un banquero estafador, un doctor borrachín o una prostituta. Por el camino se les unirá un pistolero que busca venganza. Murieron con las botas puestas, película estrenada en 1941. Nos cuenta la vida del general Custer, desde su ingreso en la Academia Militar de West Point y su paso por la Guerra Civil hasta su muerte en la batalla de Little Big Horn, solo ante el peligro. Película estrenada en 1952. Un sheriff de un pequeño pueblo es informado de que un criminal que él había atrapado ha salido de la cárcel y que llegará al pueblo con su banda para vengarse. Sin embargo, nadie en el pueblo está dispuesto a ayudarle y deberá enfrentarse solo ante la amenaza. Centauros del desierto, película estrenada en 1956. Al finalizar la Guerra de Secesión, Ethan regresa a casa de su hermano cansado y derrotado. Poco tiempo después, los indios asesinan a su hermano y se llevan a sus hijas, y le llevará a emprender una obsesiva persecución para traerlas de vuelta. Río Bravo, película estrenada en 1958. El sheriff de una pequeña ciudad encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente, que intentará liberarlo cueste lo que cueste. Para impedirlo, el sheriff cuenta con la ayuda de un alcohólico, un viejo tullido y un joven y hábil pistolero. Los Siete Magníficos, película estrenada en 1960. Los habitantes de un pequeño pueblo mexicano, que viven atemorizados por una despiadada banda de forajidos, deciden contratar los servicios de 7 pistoleros, 7 implacables mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. El bueno, el feo y el malo, película estrenada en 1966. Durante la Guerra Civil de Secesión, 3 cazadores de recompensa buscan un tesoro, pero ninguno de ellos puede encontrarlo sin la ayuda de los otros 2. Tendrán que colaborar entre sí para conseguir el preciado botín. Un hombre llamado Caballo, película estrenada en 1970. Un rico noble inglés es secuestrado por los indios Sioux. Llevado a su campamento, será tratado como un mero caballo. Con el paso del tiempo, decidirá dar un paso más y convertirse en miembro de la tribu. El fuera de la ley, película estrenada en 1975. Un ex soldado confederado se dedica a atender su hogar, al lado de su esposa y su pequeño hijo. Hasta que un día, los Botas Rojas, al servicio de los ejércitos de la Unión, matan a su familia. Desde entonces, decidirá cobrar venganza. Forajidos de leyenda, película estrenada en 1980. La conocida banda de Jesse James es un grupo de forajidos y proscritos asaltadores de bancos, más famosa del país. Roban bancos, trenes y diligencias con tal pericia que acaban convirtiéndose en héroes locales. Bailando con lobos, película estrenada en 1990. Acabada la Guerra de Secesión y en plena colonización del oeste, un teniente del ejército es enviado a un puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. La soledad lo impulsará a entrar en contacto con los indios Sioux. Sin perdón, película estrenada en 1992. William Manny, un pistolero retirado, viudo y padre de familia, tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de un viejo amigo
amigo y un joven inexperto tendrá que matar a unos hombres que cortaron la cara a una prostituta. Open Range, película estrenada en 2003. 4 vaqueros que intentan huir de su oscuro pasado se ganan la vida en las grandes praderas guiando al ganado, pero se verán de nuevo obligados a desenfundar sus pistolas cuando visitan una peligrosa ciudad fronteriza, dominada por la tiranía y la corrupción. Django desencadenado, película estrenada en 2012. 2 años antes de estallar la guerra civil, un cazarrecompensas que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas le promete al esclavo Django dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal para no perderos más vídeos. Nos vemos, hasta pronto.